Amén. Dios nos bendiga. Entonces vamos a dar comienzo, ¿cierto?, al estudio del día de hoy. Eh, Hoy día, ¿cierto?, tenemos que tratar lo que es la mansedumbre y la templanza. Amén. Ya hemos hablado del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe. Ya llevamos 7. El día nos toca mansedumbre y templanza, y ahí completamos, ¿cierto?, los 9 eh, frutos, ¿cierto?, que salen nombrados en Gálatas capítulo 5, bendito sea el Señor, versículo 5 me parece. Eh, Perdón, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Ahí está. Bueno, entonces llevamos la lección 10 de este estudio. Amén. Y abra su Biblia, mis hermanos, en el libro de Mateo capítulo 5, versículo 5. Amén. San Mateo capítulo 5, verso 5. San Mateo capítulo 5, versículo 5, con la ayuda del Señor. Eh, si no lo han encontrado, ¿cierto? Me levantan un me gusta, me dicen amén. Amén. San Mateo capítulo 5, verso 5. Y le vamos a dar lectura, ¿cierto?, a la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice así la palabra del Señor. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bendito sea el Señor. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre, mis hermanos, es la octava característica que aparece enumerada en la lista del fruto del Espíritu, ¿cierto? Como decíamos en Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 23. De hecho, el Señor Jesús en el Sermón del Monte, amén, declaró, ¿cierto?, una bienaventuranza para aquellos que reflejaran esta cualidad de ser mansos o la mansedumbre, amén. Prometiéndole, ¿cierto?, que ellos serían los que heredarían la tierra prometida. Y esta bienaventuranza, ¿cierto?, está tomada del Salmo 37, 11. Amén. Que dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Amén. Cuando el Señor Jesucristo habla estas palabras, ¿cierto?, en el Sermón del Monte a la multitud, nombra la Escritura. Esto que sale en Salmos capítulo 37, 11, Él lo vuelve a repetir. Bienaventurados los mansos, amén, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cambio en el Salmo dice, pero los mansos, amén, es una promesa, pero esta promesa el Señor la hace una bienaventuranza. Bendito sea el Señor. Amén. Salmos dice, pero los mansos, más Jesucristo dice, bienaventurados los mansos. Amén, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Por estas palabras, ¿cierto?, no cabe duda que la humildad es estimada en gran manera a los ojos de Dios. Las palabras griegas que se traducen en el castellano como humildad son muy difíciles de definir porque no hay palabras exactas para describirla. El diccionario de la Real Academia Española, la RAE, eso, la RAE, eso quiere decir Real Academia Española, define, ¿cierto?, como la humildad como virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones
y debilidades, y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Entonces, para la RAE, para el diccionario, ¿cierto? Que uno compra en una librería, para ese diccionario, ¿cierto? La humildad la define como una virtud. Amén. La virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con este conocimiento. Bendito sea el Señor. En cambio, ¿cierto? En el diccionario bíblico cristiano traduce la humildad como sumisión, modestia, reconocer la verdad, aceptar la propia realidad delante de Dios y de los hombres de que soy polvo y en polvo me voy a convertir. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, el tema de humildad no es una persona pobre, no es una persona que no tenga nada, que esté falto, ¿cierto?, de bienes. Eso no es una persona humilde. Bendito sea el Señor. La humildad es una característica, es una virtud en la persona, es una de sumisión, de modestia, de reconocer la verdad, de aceptar la propia realidad delante de Dios y de los hombres. ¿Y cuál es esta realidad de que somos polvo? Y que en polvo, ¿cierto?, nos vamos a convertir. Una persona que tiene este pensamiento, que tiene esta virtud, digámoslo, o que tiene esta manera, ¿cierto?, de pensar en la vida, es una persona que podríamos decir por su pensamiento de que es una persona humilde. Amén. ¿Por qué? Porque al reconocer nuestras limitaciones, al reconocer lo que somos, nosotros no pasamos por encima de los demás. Bendito sea el Señor. Amén. Al reconocer que somos polvo, al reconocer que nuestra vida no es nada, siempre nosotros caminamos, ¿cierto?, en la vida con temor, con temblor, con temor a Dios, respetando, ¿cierto?, al otro. Y ahí nos damos cuenta cuando una persona es humilde o no es humilde, eh, en cómo es. Si es modesto, si es una persona que reconoce, ¿cierto?, la verdad de las cosas. Al reconocer la verdad, podríamos decir de que yo estoy en un error y a mí me dicen la verdad y yo reconozco esa verdad y reconozco que yo me he equivocado. Cuando reconocemos que nos hemos equivocado es porque podemos decir de que tenemos humildad en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿cuán grande, cierto, es esta virtud? Que determina un factor muy importante para llamar la atención de Dios. El ser humilde, ¿cierto? El ser manso es una virtud muy importante y esta virtud, ¿cierto?, determina un factor para llamar la atención de Dios. ¿Por qué llama la atención de Dios? De hecho, el corazón es al corazón humilde, ¿cierto?, que Dios no puede rechazar. Dios al corazón humilde, Dios no lo rechaza. Amén. Y solo los humildes, ¿cierto?, son los que ganan su favor en esta tierra. Caso contrario a los orgullosos, los cuales ni siquiera, ¿cierto?, vuelve a ver. Salmo 138, versículo 6. Mi pastor Daniel, Dios le bendiga para que lea este versículo. Salmo 138, versículo 6. Amén. Dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al Amén. altivo lo mira de lejos. Amén. Amén. Dios bendiga a Ayúdalo, nuestro Dios. pastor. Amén. Entonces, porque Jehová es excelso y atiende al humilde. Bendito sea el Señor. Entonces, qué importante es ser una persona humilde. Amén. Porque Jehová atiende al humilde, atiende al humilde. O sea, le da su favor.
Bendito sea el Señor. Más al altivo, al orgulloso, al altanero, Él lo mira de lejos. O sea, aunque el orgulloso clame, ¿cierto? Aunque el orgulloso pida, al tener orgullo en su corazón, al no hacer, bueno, una persona orgullosa nunca va a aceptar ayuda de alguien o nunca va a aceptar, ¿cierto? Que sea corregido. Bendito sea el Señor. Entonces, obviamente, esas personas orgullosas creen que todo lo pueden hacer por sus fuerzas, que todo proviene de ellos. Pero la persona humilde, ¿cierto?, acepta la realidad delante de Dios y que solamente somos polvo y que necesitamos de Dios para toda nuestra vida. Bendito sea el Señor. Veamos más en detalle, ¿cierto?, el significado de las palabras en griego. Amén, que se traducen como mansedumbre y humildad. Efesios capítulo 4, versículo 2. Efesios capítulo 4, versículo 2. Mi hermana Berta, Dios le bendiga para que lea este versículo. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 2. Búsquelo ahí en su Biblia. Amén. Cuando lo tenga listo, abre el micrófono nomás y lo lee. Efesios capítulo 4, versículo 2. Bendito sea el Señor. Efesios 4, 2. Bueno, y como dice ahí la fotito, es cierto, la mansedumbre es una preciosa característica cristiana. Amén. Eso tenemos que entenderlo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que ser personas con mansedumbre, ser mansos, ser humildes. Amén. Bendito sea el Señor. Aleluya. Efesios 4:2. Efesios 4:2. Ayúdenos al Señor. No le escucho nada a mi hermana Berta. Ay, perdón, ¿me escucha? Al tiro lo busco. Sí. Es que en mi Biblia es muy chiquitita la letra y me cuesta un poquito buscar. No se preocupe. Corintios, Efesios. Efesios 4:22. 4:2. Al tiro lo busco, al tiro aquí lo ando buscando. A ver, busca nomás, con paciencia. Tenemos toda la noche. No se preocupe. Amén. Efesios capítulo 4. Efesios. Está después de Corintios. Ya, sí, ese ando buscando. Después de Gálatas. Sí, amén. En el Nuevo Testamento. Efesios, San Mateo. Ahí sí me costó un poquito encontrarlo. Hermana. Amén. Mire, busque Romanos 12:3. Yo voy a leer Efesios 4:2. Ya, amén, amén. Romanos 12:3, busque usted. Romanos 12:3, ya, amén. Ya, yo voy a leer Efesios 4:2. Amén. Amén. Ya, entonces Efesios 4:2 dice la palabra del Señor. Voy a leer 1 y 2. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre. Amén. Soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Bendito sea el Señor. Entonces, lo que aquí Pablo, ¿cierto?, le hablaba a los efesios era cómo ellos tenían que andar como dignos, ¿cierto?, de la vocación a la que fueron llamados. Y esta es una importante palabra, ¿cierto?, que dice Pablo a los efesios, que como es digno de la vocación. O sea, nosotros como creyentes fuimos llamados a hacer luz en el mundo, fuimos llamados a predicar el evangelio, fuimos llamados, ¿cierto?, a ser discípulos para Cristo, fuimos llamados, ¿cierto?, y como dice la escritura, que más vosotros sois, pero vosotros sois linaje escogido, nación santa, ¿cierto?, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cierto?, para eso nosotros fuimos llamados. Entonces, el creyente, el que fue llamado por Dios, el que es cristiano, ¿cierto?, tiene que andar con toda humildad y mansedumbre. Amén. Ahora, vamos a ver lo que Pablo dice, porque Pablo dice dos cosas aquí, humildad y mansedumbre. Amén, que puede ser lo mismo, pero vamos a dar la diferencia de estas dos palabras, porque humildad y mansedumbre, ser manso, ¿qué es ser? Humilde. Entonces, ¿por qué Pablo dice humildad y mansedumbre? Pero aquí vamos a ver la diferencia. El apóstol Pablo, ¿cierto?, utiliza dos palabras en el mismo versículo, que son las que generalmente se traducen a lo largo de la Biblia, como humildad o mansedumbre. Amén. En primer lugar, aparece esta palabra, ¿cierto?, que es tapeino frosune, o frosune, tapeino frosune. Amén. Esta palabra griega dice, la cual aquí se traduce como humildad. Esta palabra, difícil de traducir en una sola palabra, significa tener humildad de mente. Amén. Humildad de la mente, no de mente de que sea de mente. Humildad de la mente. Amén. En sí, cierto, esta palabra que podemos ver aquí, tapeinofrosuné, es la humildad que viene del conocimiento propio. O sea, es llegar a tener el pleno conocimiento de nuestras capacidades, debilidades e imperfecciones, con el fin, ¿cierto?, de no tener un mayor concepto de uno mismo. Amén. Eso quiere decir esta palabra, o sea, una humildad de la mente, ¿cierto? Que, bien, nosotros podemos tener cierto un conocimiento pleno de nuestras capacidades. Gloria a Dios por eso. Podemos tener un conocimiento también de nuestras debilidades y que somos imperfectos, con el fin de no tener un mayor concepto de uno mismo. Amén. O sea, uno puede tener cierta capacidad, cierto, o cierto conocimiento en lo que uno hace, pero que ese conocimiento, cierto, no genere en nosotros orgullo, que ese conocimiento no genere en nosotros altivez. Gloria a Dios, tenemos conocimiento, pero mientras más conocimiento nosotros podamos tener, más humildes debemos ser. Y eso es lo que esta palabra, ¿cierto?, que dice Pablo, al ser, ¿cierto?, humildes y con mansedumbre, como dice, ¿cierto?, Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre. Entonces, esta primera palabra, humildad, es decir, una humildad de la mente. Esta humildad es una humildad que se genera en la mente del cristiano y se refleja en sus actitudes externas. Y este mismo concepto lo maneja Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 13. Ahora sí, mi hermana Berta, la encontró, ¿cierto? Prende el micrófono, mi hermanita. 12:13, ¿cierto? Amén. 12:3. 3. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual está entre vosotros,
que no tenga más alto concepto de que sí es el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Amén. Ese, Dios le bendiga. Amén. Ese mismo. amén. Dios le bendiga, mi hermana Berta. Entonces aquí, ¿cierto? Lo que dice, ¿cierto? En los romanos, lo que dice Pablo, ¿cierto? En los romanos, que por la gracia que me es dada la cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Bendito sea el Señor. Que no tenga un concepto más alto, ¿cierto?, que el que deba tener. Entonces, como leíamos al principio, ¿cierto?, podríamos describir mansedumbre como algo también de lo que somos polvo. Y al tener, ¿cierto?, un pleno conocimiento, ¿cierto?, puede ser de todo lo que usted quiera, escritura, conocimiento en construcción, en todos sus estudios, el área que usted se maneja, en todos los conocimientos posibles, pero cuando tenemos humildad, podemos decir de que no somos nada. Podemos tener mucho conocimiento, pero la humildad que hay en nosotros, que esa humildad se trabaja en nosotros, nos damos cuenta que no somos nada. Que ni lo que podamos tener, ni el conocimiento que podamos obtener, nos va a salvar. Bendito sea el Señor, porque polvo somos y al polvo vamos a volver. Y hay ciertas imágenes que salen también en Facebook y que muchos la hemos visto, hay muchos ejemplos que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida cristiana. Tanto el rico como el pobre llegan al mismo cementerio. Bendito sea el Señor. A veces está uno al lado del otro. Y después de un tiempo, ¿cierto? Abramos los ataúdes. ¿Cómo están? Los dos siendo polvo. Tanto el rico como el pobre. Tanto el humilde como el orgulloso. Bendito sea el Señor. Entonces nos damos cuenta de que somos polvo y que en esta vida, gloria a Dios por los conocimientos que tenemos, gloria a Dios por lo que Dios nos permite, ¿cierto?, obtener, pero siempre tenemos que ser humildes. Entonces en Romanos, ¿cierto?, 12:3, Pablo nos dice que ninguno tenga un concepto más alto que el que deba tener. Bendito sea el Señor. Sino más bien piense en sí mismo. Mire, voy a leer otra versión. Por la gracia que se me ha sido dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que se debe tener, o que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. Bendito sea el Señor. O sea, no es decir de que tampoco llegar a una baja autoestima, porque hay unos que son muy humildes y no es una baja autoestima, sino de pensar en sí mismo con moderación según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces, la humildad implica reconocer nuestras propias debilidades y limitaciones sin llegar al extremo de la baja autoestima. También la humildad es capaz de reconocer nuestras fortalezas y talentos sin caer en la vanagloria propia. La verdadera humildad sabe darle la gloria únicamente a Dios y no a sí mismo. Amén. La verdadera humildad sabe darle la gloria a Dios. Sabe darle la gloria a Dios y no a sí mismo. Muchas veces se nos olvida darle la gloria a Dios por todo lo que somos, por todo lo que tenemos. Porque todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hay a nuestro alrededor ha sido dado por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Bendito sea el Señor. Humildad no es pensar menos de ti, sino menos en ti. La humildad viene del sentimiento constante de nuestra propia criatura. Nos encontramos en una situación de absoluta dependencia de Dios. Somos criaturas. Y para la criatura no puede caber sino humildad en la presencia del Creador. Usted y yo somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y somos criaturas de Dios.
Bendito sea el Señor. Pero, ¿cierto? Conocemos muchos cristianos que son medio orgullosos. Conocemos muchos cristianos que son altivos, que son altaneros, que no se doblegan. Y en este tema de humildad podemos ver, ¿cierto?, muchos cristianos que no se doblegan a sus pastores, que no se doblegan a las órdenes, porque creen tener un puesto alto, porque creen tener un buen cargo dentro de la iglesia, y cuando los mandan, cuando lo ordenan, cuando les dicen, hermano, haga esto, hermano, tiene que ir a tal parte, no, es que yo no soy capaz de eso, es que yo no hago eso porque yo soy diácono, porque soy oficial. Si no servimos, aleluya, o si no servimos en la iglesia, no vamos a poder servir en ninguna otra parte. Si no servimos en lo más mínimo, si no somos fieles en lo más mínimo, no vamos a ser fieles tampoco en lo mucho. Y esas palabras son de Jesús. El que es fiel en lo poco también es fiel en lo mucho. Y yo me acuerdo de un caso una vez en la iglesia, no voy a decir qué persona fue, pero el pastor le dijo, mi hermano, tanto, gánese en la puerta, por favor, para recibir a un hermano. Y este hermano dijo, no, porque yo soy diácono, yo no me gano en la puerta. Bendito sea el Señor. Entonces, lamentablemente, hay personas que creen que por ser diáconos no se les puede decir nada, que por ser pastores no se les puede aconsejar, que no se les puede decir, hermano, en esto usted está mal, hermano, usted en esto está fallando. Bendito sea el Señor. Y el día viernes fui al culto y teníamos un mensaje acerca de lo mismo, que hablábamos de este personaje Tíquico. No sé si usted ha escuchado de este personaje en la Biblia, Tíquico. Es un siervo del Señor que Pablo lo nombra en sus cartas y dice que Tíquico era un fiel servidor del Señor y este hombre, ¿cierto?, servía en las iglesias. Imagínense que este hombre, aleluya, contaba, ¿cierto?, la vida de Pablo, que era un hombre que pasó con Pablo y él conocía a Pablo. Y Pablo por carta, ¿cierto?, le decía a la iglesia de que tenían que recibir a Tíquico, porque él era un hombre fiel al Señor, era un servidor del Señor. Bendito sea el Señor. Entonces, para poder ser un gran servidor del Señor, para poder llegar, aleluya, a ser amado, porque era un hombre amado también, bendito sea Dios. Hoy en día hay estas personas como Tíquico, personas humildes, personas serviciales, personas que están en todas, personas que no le importa el cargo, sino que sirven al Señor por amor al Señor. Estas personas están faltando en nuestras iglesias hoy en día. Bendito sea Dios. Entonces, Dios nos ayude para ser humildes, para no tener un concepto más alto de sí del que debamos tener. La humildad cristiana, ¿cierto?, se basa en el conocimiento propio, en la contemplación de Jesucristo y en las demandas de Dios. Antes de Cristo, la humildad era menospreciable. Imagínense, antes que Cristo viniera a esta tierra, ser humilde era como algo menospreciable. Sin embargo, después de Cristo, el cristianismo acuñó esta palabra, convirtiéndola en una de las grandes virtudes de la fe. Bendito sea el Señor. Y tenemos el ejemplo de Jesucristo mismo, que fue un hombre humilde, un hombre manso. Bendito sea Dios. Entonces, si Jesucristo fue humilde, si Jesucristo fue manso, si Jesucristo siendo azotado, siendo golpeado, siendo escupido, siendo vituperiado, ¿cierto?, siendo, aleluya, lo peor para los judíos en ese tiempo, fue un hombre que no abrió su boca, fue un hombre que no, aleluya, se levantó a pelear contra nadie,
¿quiénes somos nosotros para levantarnos? ¿Quiénes somos nosotros para ser altivos? Si Jesucristo mismo nos dio enseñanza de humildad. Bendito sea Dios. La segunda palabra que aparece en Efesios 4:2, ¿cierto? Traduce como mansedumbre, es la palabra griega praotes, la cual literalmente significa alguien que tiene las riendas de sí mismo. Amén. Alguien que tiene las riendas de sí mismo. ¿Me pasa? Parece. No, estamos bien. Praotes es la palabra griega que usa para definir a un animal que ha sido domado y domesticado para obedecer y estar perfectamente controlado. Por tanto, el hombre que posee esta cualidad es el que tiene todos los instintos y las pasiones bajo perfecto control. Bendito sea el Señor. Esta persona que tiene esta cualidad, ¿cierto?, de mansedumbre, a lo que dice Pablo, ¿cierto?, en Efesios 4:2, humilde y con mansedumbre, es una persona, ¿cierto?, que tiene todas sus pasiones, todos sus instintos bajo control. No sería justo decir que tal hombre tiene un dominio propio total, porque tal cualidad rebasa la capacidad humana. Amén. Esta palabra, ¿cierto?, praotes, es una persona que tiene todos los instintos y pasiones. ¿Se imagina si nosotros como creyentes fuéramos, ¿cómo explicarlo mejor? Si nosotros como creyentes no tuviéramos mansedumbre, si como creyentes no tuviéramos humildad, ¿cómo estaría la iglesia de Cristo hoy en día? Ayúdenos al Señor. Porque la humildad nos hace reflejar el carácter de Cristo. Y eso tenemos que entenderlo. Nosotros tenemos que mantener todo nuestro temperamento, todos nuestros instintos, todas nuestras pasiones bajo perfecto control. Las personas son más reconocidas muchas veces cuando hacen lo malo que lo bueno. Podemos tener o podemos hacer, un ejemplo, 100 obras buenas, pero la obra 101 que vamos a hacer puede que sea una obra en la cual nos equivoquemos o hagamos algo malo y vamos a ser recordados por lo malo y no por lo bueno. Bendito sea Dios. Entonces, como creyentes, la humildad es algo, la mansedumbre es algo muy importante para nosotros. Sería correcto decir que el que tiene esta cualidad vive totalmente bajo el control de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque mantiene todos sus instintos bajo control, todas sus pasiones bajo control. Una persona que no tuviera, ¿cierto?, esta capacidad humana, un creyente que no tuviera esta capacidad humana, se mandaría mucha embarrada en su vida como creyente. Y lamentablemente dentro de nuestras iglesias tenemos personas que no tienen mansedumbre, que no controlan sus instintos, que no han dejado su carnalidad, que no han dejado su pecado. Por algo, ¿cierto? Vemos muchas veces en la televisión, aquí mismo en Chile podemos ver pastores, ¿cierto?, que son denunciados porque roban, pastores que son denunciados por abuso sexual, curas que son denunciados por abuso sexual. Bendito sea el Señor. Podemos ver, ¿cierto?, pastores que no tienen amor por las almas, pastores que se guían por sus instintos, por lo que ellos dicen y dejan el evangelio por el suelo ante el mundo. Porque estas personas no son mansas. Bendito sea el Señor. Tenemos que controlar nuestros instintos.
Tenemos que controlar nuestras pasiones. Ayúdanos, Dios. No como el mundo. Nosotros tenemos que vivir en santidad. Entonces, praotes es la capacidad que se nos da para controlar la ira, para no vengarnos aun cuando pudiésemos hacerlo. ¿Cuántas veces el hermano dice algo contra nosotros o un vecino atenta contra nosotros? Y nosotros, en vez de decir, Señor, ten piedad y misericordia por esta alma, este me la hace y este me la paga. Cuando salen esas palabras de nuestra boca es porque en nosotros no hay humildad, no hay mansedumbre. Que praotes, esta cualidad de mansedumbre, hace controlar nuestra ira. En este sentido, praotes es la cualidad que nos hace humildes aun cuando somos provocados a ira. Esa cualidad de mantener sumisas todas nuestras emociones y someternos a Dios. Es una cualidad, ¿cierto?, importantísima en la vida cristiana. Estas dos cualidades, ¿cierto?, que hemos visto, que ha sido humildad y mansedumbre, o praotes, y la otra que era media rara la palabra, tira no sé cuánto era. Estas dos palabras o estas dos cualidades son tan relevantes en nuestra vida cristiana que todos debemos esforzarnos por replicarlas, especialmente porque nuestro Señor Jesús nos exhortó a imitarlo en estas cualidades. Amén. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso. Ahí viene la palabra praos. Y humilde, tapeinos. Amén. De corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces son dos cualidades, amén, mansedumbre, humildad, que como la hemos dicho, hemos dado una diferencia, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea el Señor. Y ahí estamos listos ya con lo que es mansedumbre. Amén, así que mansedumbre, cierre. Ahora vamos a ver lo que es templanza. Amén, templanza es igual que dominio propio. Es lo mismo. Amén. Al final del listado de las virtudes del fruto del Espíritu, ¿cierto?, aparece la templanza o dominio propio. Esta palabra, dominio propio o templanza, se traduce del griego eskrateia, como raro el nombre. Y significa el dominio que el ser humano tiene para evitar embriagarse con sentimientos o deseos. Amén. O sea, esta palabra tiene, significa el dominio, perdón, que el ser humano tiene para evitar embriagarse con sentimientos o deseos. Amén. El mismo Señor Jesús exhortó a sus discípulos a no permitir que estos sentimientos o deseos los controlen. Mirad también por vosotros mismos, así le dijo Jesús, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es por esto que en ocasiones se le llama al dominio propio la reina de las virtudes, ya que nos permite tener un control de nosotros mismos. Como seres humanos, sin Cristo somos incapaces de someter nuestra voluntad a lo bueno, ya que el pecado nos domina tal y como Jesús nos dijo en Juan capítulo 8, versículo 34. Hermana Trinidad, Dios le bendiga. Juan capítulo 8, versículo 34. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Jesús le respondió, de cierto
De cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Amén. Amén. Dios le bendiga, mi hermana Trinidad. Entonces estas palabras de Jesús eh, que decía, ¿cierto? De cierto digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, por obra del Espíritu Santo, amén, por obra del Espíritu Santo, se nos otorga esta virtud que nos ayuda a mantener nuestras pasiones, deseos y temperamento bajo control. Amén. Esta templanza, este dominio propio nos ayuda a mantener, ¿cierto?, nuestros deseos, nuestro temperamento bajo control. Bendito sea el Señor. Si no tuviéramos esta templanza, lamentablemente estaríamos cayendo en pecados garrafales. Porque Jesús decía que aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y que Dios nos ayude porque se supone que nosotros no debiéramos de cometer pecado. Reconocemos nuestra vida como pecadores porque somos pecadores. Pero ya después que conocimos a Jesucristo, nosotros no debiéramos de cometer pecado, debiéramos alejarnos del pecado, y si caemos en pecado, nuestro corazón tiene que ser un corazón arrepentido ante Dios para pedirle perdón por ese pecado y no volver a cometerlo nunca más en nuestra vida. Y yo no estoy hablando tan solo de pecados como que sea mentir o pecados de fornicación, adulterio o de cosas, digámoslo, más allá. Yo estoy hablando de muchas veces de pecados que son pecados que es la mentira, que es el hablar mal del hermano. Esos también son pecados en el cristiano. Y ayúdenos el Señor porque muchas veces somos muy buenos para mentir y no tenemos temor y lamentablemente estamos siendo esclavos del pecado. Esclavos del pecado. ¿Cuántos creyentes son mentirosos? Son pero mentirosos, lo están pillando la mentira y dicen que no. Y mentir es un pecado y es un pecado que Jesús lo condena, que la palabra lo condena, porque ningún mentiroso entrará al reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Entonces, nos damos cuenta que no es tan solo un pecado de índole sexuales que se puede cometer, sino que también la mentira y la templanza o el dominio propio tiene que estar en nosotros para controlar ese impulso a mentir. Ayúdanos Dios. El apóstol Pablo exhortaba constantemente a controlar nuestra vida, abandonando todas nuestras antiguas costumbres pecaminosas y no dejarnos gobernar por ellas. Amén. Colosenses capítulo 3, versículos 5 y 8. Colosenses 3, capítulo 5 y 8. Mi hermana Karina. No le escucho nada. Prende el micrófono. Es que se escucha bajito, no le escucho lo que hablan. No se escucha nada. Ya. Tiene que subir el volumen al celular. Escucho muy bajito. Mejor tiene mala la señal, a lo mejor también. Sí. Ya. Suban el volumen a su teléfono. No, Karina. a ustedes lo escucho bajo. Sí, la señal de allá tiene que estar más o menos. Ya. A ustedes no le escucho yo. Ya, mi hermana Karina, no se preocupe. Mi pastora Iri, Dios le bendiga.
Para que lea Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 8, o 5 y 8. Ya. Colosenses 3. Amén. 3, ¿cuánto? Colosenses 3. 5 y 8. Ya. Dice así: hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivíais en ellos, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. Amén. Dios le bendiga a mi pastora. Amén. Entonces, si nos damos cuenta, ¿cierto? Lo que Pablo, ¿cierto?, exhortaba a los colosenses era que ellos tenían que dejar la vida antigua. Ellos no podían no podían llamarse cristianos si seguían en fornicación, en impurezas, en pasiones desordenadas, teniendo malos deseos, siendo personas con avaricia. Bendito sea el Señor. Entonces, quizás los colosenses podían tener a lo mejor mucha fe, podían tener a lo mejor una gran iglesia, pero tenían estas cosas que no hacían una diferencia entre cristianos y gentiles, o cristianos, ¿cierto?, y mundanos. Y esto es lo que en el creyente de hoy en día también está pasando lo mismo. Hoy en día ya no se diferencia en la forma de vivir cómo es el Hijo de Dios. Porque ya no se controlan los deseos, ya no se controlan, bendito sea el Señor, a lo mejor sus impulsos. Bendito sea Dios. Y entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que Pablo al hablar aquí, ¿cierto?, dice en el versículo 9, no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Habiéndonos despojado del viejo hombre. Entonces, cuando mentimos, es porque a lo mejor el viejo hombre aún está ahí. Y no mentáis los unos a los otros. Entonces, este tema de la templanza o del dominio propio es un tema muy importante dentro de la congregación. Porque hoy en día vemos gente en las iglesias que miente. O sea, muchas veces mentimos. 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 Bendito sea el Señor. Cuando estamos en la iglesia, mi hermano, hoy día para venir a la iglesia, no, mi pastor, que estoy enfermo. Estaba enfermo el hermano y nunca estuve enfermo. No, mi pastor, el día no puedo ir porque tengo muchas cosas que hacer. Y a lo mejor jugaba Chile con Uruguay. No, pastor, yo hoy día no voy a ir al culto porque me salió un viaje. Simplemente el hombre no quería ir porque no tenía deseo de ir. Pero mentía diciendo otras cosas. Y estas son las cosas las cuales Dios castiga. Las cuales, es cierto, dice la Escritura, las cuales dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces el mentir, el fornicar, el tener malos deseos, el tener avaricia, el tener pasiones desordenadas, es ser una persona desobediente a Dios, porque no estamos obedeciendo su palabra. Al ser un mentiroso, estamos desobedeciendo a Dios. Bendito sea Dios. Y Dios nos ayude para que podamos tener, ¿cierto?, la templanza, este fruto que es tan necesario en nuestra vida. ¿Para qué? Para no seguir pecando.
para no seguir pecando. Uno de los mayores desafíos, ¿cierto?, de las personas es el controlarse a sí mismos. De allí que Platón, mire, vamos a hablar de un filósofo. Platón un día dijo, la primera gran victoria es conquistarse a uno mismo. El mismo Pablo entendió que a pesar de su libertad en Cristo, tenía que tener su mente y cuerpo en servidumbre y completo control. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 12. Mi pastora Dita, Dios le bendiga. Primera de Corintios 6, 12. En la Biblia, pastor. Glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Amén. Amén. ¿Hasta ahí? Amén. Dios bendiga a mi pastora Dita. Entonces lo que Pablo, ¿cierto?, le decía a los corintios, todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero aquí está la clave, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bendito sea el Señor. Yo no me dejaré dominar de ninguna. Por ello el cristiano, ¿cierto?, debe luchar por controlar su mente, cuerpo y temperamento para hacerlo agradable al Señor y no ceder a los antojos de la naturaleza pecaminosa. En general, el dominio propio se refleja en muchos aspectos de nuestra vida, entre los cuales podemos mencionar los siguientes. 1, la manera en que comemos, la manera en que hablamos, en la forma de cómo administramos el dinero, en el uso del tiempo, en nuestras actitudes, levantarnos temprano para buscar a Dios, para vencer la lentitud y la pereza, para servir a Dios, en los deseos de la carne, en nuestros sentimientos, en la manera de vestirnos, etcétera, 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 etcétera. El dominio propio se refleja en estas áreas. La templanza, el dominio propio se refleja en estas áreas. Porque tenemos que dominarnos. Entonces, el dominio propio es un dominio de nuestra carne. Bendito sea el Señor. Es el dominio que nosotros ejercemos sobre nuestra carne. La manera en que comemos. Ayúdenos el Señor porque nos falta dominio propio. A mí me falta dominio propio en esa área, en la manera en que comemos. Bendito sea el Señor. Nos falta dominio propio. Porque somos glotones muchas veces. Nos gusta tanto la comida sabiendo que hace mal, pero comemos de más. O no comemos sano. Ya me dieron ganas de comer un churrasquito italiano ya. Pero ayúdenos el Señor para tener el dominio propio en la manera en que comemos. Ayúdenos el Señor para tener un dominio propio, ¿cierto?, en nuestras actitudes, en el uso del tiempo. Hay un dicho por ahí bien antiguo que dice que el tiempo es oro. Dios nos ayude a tener, ¿cierto?, un dominio propio en la forma de cómo administramos el dinero. ¿Por qué muchas veces no podemos dar lo que le corresponde a Dios? ¿Por qué? Porque no administramos bien el dinero. Ahí yo no me quiero meter más allá, pero la forma de cómo administramos el dinero es una forma de la mayordomía cristiana. ¿Cómo tenemos que estar nosotros? ¿Cómo tenemos que ser nosotros con nuestro dinero, con lo que Dios nos otorga para vivir y también para dar para su obra?
Si no es tan solo que nosotros recibamos el dinero, es ver cómo administramos lo que Dios nos da. Como dice la Escritura, de lo que hemos recibido, de eso nosotros damos. Bendito sea. Entonces, aquí voy a hacer esta pregunta. ¿Estamos dando a Dios de lo que hemos recibido? ¿Estamos haciendo misericordia con los demás con lo que hemos recibido? Bendito sea el Señor. ¿Cómo administramos nuestro dinero? ¿Por qué muchas veces vemos personas que ganan mucho dinero, ganan mucha plata, pero no saben administrar su dinero? Y hay personas que con poco dinero estiran a la Gabriela Mistral, la tienen con una sonrisa en la cara, porque administran bien su dinero, dan para el Señor, compran las cosas para el mes, para su hogar, nada les falta y hasta les sobra. ¿Por qué? Porque administran el dinero con sabiduría, tienen dominio propio. Y hoy en día vemos miles de creyentes, miles de cristianos endeudados. Y la Escritura dice, no debáis nada a nadie. No debáis nada a nadie. Dios nos ayude. Porque Dios nos habla en todas las áreas para que nuestra vida, ¿cierto?, pueda ser más llevadera y podamos ser mejor. Tenemos que obedecer a la palabra, tenemos que obedecer a lo que Dios nos dice, porque Dios no quiere el mal para nosotros, Dios quiere el bien. Y hay un dicho, ¿cierto?, muy pegado aquí en Chile que dicen que en Chile para poder comer hay que endeudarse. Y no es así, no es así. Para poder comer uno tiene que ser sabio. Tiene que pedirle a Dios sabiduría. Tiene que dar lo que le corresponde al Señor primero. Y el Señor multiplicará, el Señor abrirá puerta. Y si el Señor no lo hace, no importa, seguiremos confiando en el Señor. Porque como dijo Sadrach, Mesach y Abednego, no nos inclinaremos ante ti, oh Rey. Y nuestro Dios, Él nos puede librar. Pero si no fuera así, tampoco nos inclinaremos ante ti. Bendito sea el Señor. ¿Qué fe tenían esos hombres? Nosotros tenemos esa fe para decir, esto es del Señor y si me falta, no importa, el Señor proveerá y si no me provee, no importa, yo seguiré dando lo que le corresponde a mi Señor. ¿Tendremos esa valentía? ¿Tendremos esa fe? Hablamos de fe, pero no probamos la fe. Bendito sea el Señor. Otra palabra griega, ¿cierto?, que se traducen como dominio propio es sofronismos. Significa autodisciplina. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. ¿Está por ahí mi hermana Tere? Amén. Dios le bendiga, hermana Tere. Segunda de Timoteo 1, 7. 1:7. Le doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Dios le bendiga a mi hermana Tere. Amén. Entonces, Pablo pone la fórmula perfecta, ¿cierto?, en la vida cristiana. Dios nos ha otorgado poder a través del Espíritu Santo y este es regulado por el amor que nos impulsa a ejercerlo bajo las motivaciones correctas. Sin embargo, Pablo agrega a la lista la palabra dominio propio o autodisciplina. No importa cuán dotada sea una persona de parte de Dios, sus dones nunca alcanzarán su potencial máximo sin la autodisciplina. Bendito sea el Señor. Entonces es importante la autodisciplina. Es importante imponerse a lo mejor metas. ¿Cuántas veces hemos dicho, este año voy a leer la Biblia completa en un año? Vamos en el segundo día y al tercer día ya no leímos más. Voy a comenzar a ayunar.
El otro lunes, llega ese lunes, no señor, el otro lunes, llega ese lunes y el otro lunes. Bendito sea el Señor. ¿Cuántas veces nos hemos colocado metas, cierto? A lo mejor espirituales. Voy a orarme toda esta semana a las 4 de la mañana por tal petición. Pero justo viene un día, ¿cierto? Donde hay frío, donde hay grado bajo cero. Ayúdenos el Señor. Tenemos que tener una autodisciplina. Una autodisciplina como cristianos. Tenemos que hacernos un hábito de orar, un hábito de ayunar, un hábito de leer la palabra, un hábito de buscar al Señor a cada momento. Porque esto no es cuando yo quiero, esto no es cuando yo predico, esto no es cuando a mí me den trabajo yo voy a orar, cuando a mí me den trabajo y leo la palabra, cuando me tengo que predicar tal día yo voy a estudiar la escritura, no. Esto es algo constante, escudriñar las escrituras, porque en ellas parece que encontré la vida eterna. Es constante, todos los días. Pero ni eso hacemos muchas veces, ni eso hacemos. El deseo de Dios es que alcancemos grandes promesas y explotemos al máximo la nueva vida que Él nos ha otorgado. Pero si somos indisciplinados, jamás lo vamos a lograr. Las influencias de este mundo pecaminoso, nuestra naturaleza carnal, nuestro temperamento, nuestros malos hábitos pueden ser un estorbo para desarrollarnos en el plano que el Señor desea. Pero cuando ejercemos el dominio propio sobre ellos para controlarlos y no que ellos nos controlen, y además nos enfocamos en las cosas de provecho para nuestra vida, podremos estar seguros de llevar mucho fruto agradable para el Señor. En algunas partes de la Escritura compara la vida del cristiano a la del atleta, el cual por medio de su autodisciplina, ¿cierto?, llega a alcanzar la corona en las competencias. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 8. Volvemos atrás, mi pastor Daniel, Dios le bendiga. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 8. Amén. Me da el nombre del Señor. Amén. Dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Los hombres corruptos de entendimiento reprobó en cuanto la fe. Amén. Amén. Reprobos. Ahí, eso dice, 3:8, segunda Timoteo. Amén. Ah, pues que me equivoqué yo. Bendito sea el Señor. Ya, pero yo tenía que leer esto, dice. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ese era lo que tenía que leer. Pero parece que aquí no está. No, yo me equivoqué en la cita bíblica. cita bíblica. Amén. Yo me equivoqué en la cita bíblica. Perdón. Perdón. Es Sí, no, en sí, segunda la cita Timoteo, bíblica está mal. Errar es humano, Capítulo 2. hermano Manuel. versículo 5. Ya. Y No, también no, el que lucha como atleta no es no es coronado, sino lucha legítimamente. Amén. Yo me equivoqué, perdón. Amén. Perdón. Amén. Ya, esa era la cita bíblica. Amén. Voy a cambiar después de ahí. Es segunda de Timoteo capítulo
2, versículo 5. Amén. En otra parte, ¿cierto? La Biblia comparó la disciplina que se tiene en los deportes con la que debemos tener en la vida cristiana. Amén. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Trinidad, Dios le bendiga a mi hermana Trinidad. No se salió la hermana Trinidad. Ahí está la hermana Trinidad. 24 al 27. Pero un poquito. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Capítulo 2, versículo 24. Primera de Corintios 9, 24. 9. Ahí está. Habla tiempo. 9, 24. 9:24 al ¿cuánto? Al 27. 27. 24 al 27. Ninguno busque su propio bien. Mi hermana, sino Primera de Corintios, del otro. capítulo 9. Capítulo 9. Esta está Ya. correcta. Esta está correcta. Sí, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Amén. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Amén. Dios bendiga, hermana Trinidad. Amén. Es cierto que Pablo aquí dice que, y da este ejemplo, que todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Entonces dice, correr de tal manera que lo obtengáis. Bendito sea el Señor. Entonces, en los deportes, ¿cierto? Los competidores se obtienen de muchas cosas. Amén. Hablando desde la vida del deportista, de comida, de velos, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Y se someten a ejercicios constantes y de manera disciplinada, con tal de ganar una corona corruptible. Amén. Los atletas, los que vemos nosotros, los Juegos Olímpicos, todas esas personas se obtienen de muchas cosas para poder alcanzar mayores niveles y poder ganar una competencia. El cristiano, el creyente de hoy en día, ¿de qué se abstiene para poder ganar el cielo? ¿No estamos absteniendo del pecado? ¿Tenemos una abstinencia al pecado? ¿Tenemos el dominio propio que nos controle? ¿Estamos luchando legítimamente? ¿Estamos corriendo esta carrera, bendito sea el Señor, como Dios lo está estableciendo? El cristiano también tiene que ser autodisciplinado en su vida espiritual, en su tiempo devocional, en la lectura de la palabra de Dios, en la oración y en su servicio a Dios para mantenerse fuerte en la fe, creciendo siempre en la vida cristiana. Bendito sea el Señor. Entonces, nuestra labor como creyentes, nuestra labor como hijos del Señor,
es ir mejorando cada día más. Ya hemos hablado de los 9 dones de las 9 características del fruto del Espíritu, que es el carácter que tiene que tener cada cristiano, cada creyente. Pero al pensar, al rebobinar todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos leído, ¿cómo está nuestra vida cristiana hoy día? ¿Cómo está nuestro carácter como creyente? ¿Estamos mejorando para bien? ¿Estamos corriendo legítimamente? Si el Señor viniera hoy día por nosotros, ¿encontrará los frutos que Él viene a buscar? Ayúdenos al Señor. Ayúdenos, Dios. Y espero, ¿cierto?, que todo lo que hemos hablado, porque, bueno, aún quedan lecciones, pero todo esto que hemos hablado es importante que lo vayamos atesorando en nuestro corazón. ¿Por qué? Para no permitir, ¿cierto?, que la carne nos gane. Esta es una lucha constante entre la carne y el espíritu, y estos batallan entre sí, como dice Pablo, para que no hagáis lo que quisierais. Obviamente la carne muchas veces quiere llevarnos al mal, llevarnos al vicio, llevarnos otra vez atrás, mas el Espíritu quiere que nosotros busquemos del Señor, busquemos de su presencia, estemos con Él siempre conectados con el Señor. Y esa es una batalla que siempre se da. Cuando estamos acostados y en la mañana despertamos y a lo mejor nuestro espíritu quiere orar, quiere clamar al Señor, más la carne dice, no, quédate en la cama, que hace frío. Quédate calentito, que está taladito hoy día. Cuando estamos ayunando, estamos trabajando en el área espiritual, en el ayuno, nos falta cuando comienzan a hacer pollito asado con papas mayo en la casa. Y a mí igual siempre me tocaba eso. Cuando yo ayunaba en la casa, me acuerdo ya en Conti, siempre hacían comida rica. Y ahí batallaba la, la carne con el espíritu. Ahora me está ganando un poquito más la carne porque estoy más gordito. Pero le pido que ustedes me ayuden a orar para que también pueda tener yo esa templanza, ese dominio propio. Porque es un bienestar para mí el poder tener ese dominio propio. También con el tema del dinero. Para todos es importante tener un dominio propio, como decíamos, en todas las áreas. Cómo hablamos, cómo comemos, cómo caminamos, cómo vestimos. Dios nos ayude, Dios nos bendiga, Dios sea con nosotros, dándonos la humildad que necesitamos como hijos del Señor, dándonos esa mansedumbre que tenemos que tener para aprender de Dios, aprender de Jesucristo. Jesucristo le dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ayúdenos el Señor. Ayúdenos el Señor. Vamos. Ahí sí. ¿Alguna duda o pregunta, mi hermano? La. ¿Alguna duda o pregunta? Mi duda. Dígame, hermana, duda. Si va a enviar el PDF, no sé qué. Sí, sí lo voy a Que enviar. se me olvidó anotarlo. Ya no sé, tengo que enviar varios, que hace varios que no envío. Como no envió el de la varios. lección anterior. Sí, no sé, tengo que enviar varios, sí, varios que no he enviado y voy a tener que enviarlos otra vez. ¿Ya? Ah, ya. Voy a mandarlo a arreglar. Gracias. Tengo varios que arreglar. Bendiciones.
Y todo ¿Ninguna otra ayuda comprendido. Amén. Gracias, hermana Trinidad. Entonces, si no hay ninguna duda, oraremos Yo al tenía, Señor, amén. ya, yo tenía una duda, pero no ¿No? me acuerdo, hermano Emanuel, se me perdió el versículo. Tenía una duda, pero bueno, ya después Dios me dará la claridad. Amén. Pero con respecto a qué, hermana Teresa, ¿o no? A la foto. Ah, No, la fotito está ahí colgadita nomás, esa es mía, no anden Dios, sí. mirándola. Esa es mía. No, si es con respecto a la palabra. Es que había una palabra que yo no Amén. entiendo, pero no me acuerdo en qué, si era en Colosense o Corintio, pero cuando la busque le voy a hacer la pregunta. Me habla por interno, Sí, mi hermano Manuel. hermana. Entonces, a no haber ninguna otra pregunta, oraremos al Señor, amén. Voy a pedirle a mi pastora Iris, que está por ahí, que pueda orar, amén, por lo que hemos hecho en esta hora. No, prenda el micrófono. Apriete la pantallita y pone activar micrófono. ¿Ahí? Ahí sí, ¿Ahí me escucha? Ya, excelente. ya. ¿Para despedir o para orar por la palabra? Sí, para Para orar despedir, por la orar por la palabra. palabra. Ya. Padre, una vez más te damos Para gracias, orar Señor, por la por palabra. te damos gracias, Señor, por este momento tan importante en el cual usted nos ha concedido, Dios mío, poder, Padre Santo, aprender de tu palabra, Señor. Esta enseñanza, Dios Amén, mío, que Jesús. cada día debe estar en nuestras vidas, Padre, los frutos del Espíritu en cada uno de vosotros como cristianos, Señor. Gracias por aprender, Dios mío, en esta noche, Dios amado. Yo te pido que esta palabra quede grabada en cada corazón de tus hijos que han podido escuchar, Dios Sí, mío, y siga usted dándole sabiduría y gracias, Señor, a tu siervo, el cual, Dios mío, está, Padre Santo, haciendo este estudio para poder que haya crecimiento, Señor, como iglesia, Dios mío. En esta hora, Padre, pedimos la bendición, Señor, esta bendición que viene de lo alto cielo, la del Padre, la del Hijo y la de su Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Dios bendiga a mi pastora, amén, que ha orado. Esperamos, ¿cierto?, que puedan ser grandemente bendecidos también nuestros hermanos.